Tomar asiento, hermanos. Vamos a. Vamos. No hay ningún problema, al contrario. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana aquí compartiendo la palabra de Dios. A Él sea siempre la honra y la gloria, mis hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 21. Vamos a meditar en esta hermosa mañana en la palabra de Dios. Mateo capítulo 21 fue donde estuvimos leyendo. Gracias, hermano. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Amén, ya están todos ahí. Amén. Dice así la palabra de Dios en Mateo 21, versículo 12. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Primeramente, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Y hemos venido, Señor, primeramente a alabar y exaltar tu nombre, Señor. Usted lo merece, porque como lo hemos cantado, usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta tarde, Señor, ya le queremos honrar también meditando en su palabra, Señor. Ayúdeme como siempre, le pido, mi Señor, que exponga su palabra de manera fiel. Y también, Padre, por mis hermanos y sus ovejas, Señor, que escucharán este mensaje, Padre, que sean edificados y que su palabra, Señor, entre a cada corazón aquí presente. Le doy a toda la honra y la gloria, mi Señor. Me pongo en tus preciosas manos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a iniciar entonces con la reflexión de esta tarde. Hoy vamos quiero que meditemos justamente en esta frase o en estas palabras que Cristo Jesús dijo en el versículo 13, donde dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Hoy vamos a tocar ese tema, la oración, algo importante y fundamental en la vida del cristiano. Y lo estoy tocando, bueno, lo estamos tocando en este día en especial porque hoy se conoce como el día Domingo de Ramos, el domingo de la entrada triunfal, el domingo que Cristo Jesús entra en Jerusalén. Y justamente después de la entrada en Jerusalén, dice tanto Mateo como Lucas que Jesús fue al templo, ¿ok? Es la segunda vez que entra en el templo en las Escrituras. En Juan, si no me equivoco, en el Evangelio de Juan, para no equivocar en el capítulo, Jesús entra en el templo por primera vez y es cuando agarra el látigo y empieza a sacar a los mercaderes del templo, ¿ok? En ese tiempo lo hace con un látigo, con vara, se puede decir. Y esta segunda vez que Jesús entra en el templo de esta manera es justamente una semana antes, bueno, o es unos días antes, perdón, a su crucifixión. Y lo que hace es algo muy similar como al principio, pero esta vez sin un látigo. Simplemente él entra nuevamente y dice que vuelca las mesas, los que cambiaban dinero, y los asientos de las personas que vendían palomas. Hace una limpieza nuevamente en el templo. Tristemente, Jesús lo hizo al principio de su ministerio y al parecer esa práctica continuó los días que él estuvo. Pero antes de ir a la cruz, Jesús vuelve a hacer lo mismo otra vez. ¿Ok? Es importante, hermanos, este acontecimiento porque al estudiar este pasaje, me di cuenta que la zona donde estaban ellos vendiendo, se puede decir, estas palomas y los corderos o los animales, y hacían el cambio de moneda, se conocía como el patio o el lugar donde los gentiles estaba destinado para que llegaran al templo a buscar y alabar a Dios.
Al parecer, los hebreos o judíos de ese tiempo, pues, menospreciaron ese espacio para los gentiles y se pusieron a hacer ese tipo de mercadería. En Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7, dice justamente esto el Señor. Y lo voy a leer a manera de referencia y para dar conclusión a la introducción de esta mañana, o tarde ya. Dice así la palabra de Dios en Isaías 56, 6 y 7. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Al parecer esta sección del templo estaba destinado justamente para que los gentiles, y pienso yo que aquí abarcamos todos nosotros, a menos de aquí alguien tenga sangre hebrea, de alguna de las 12 tribus o 13, las 13 tribus de Jacob o de Israel, contando los levitas. Pero si usted no es de la descendencia de Abraham por línea sanguínea, estamos nosotros ubicados justamente en esta zona. Nosotros somos extranjeros, no crecimos con la ley de Moisés, la gran mayoría de nosotros pudimos haber crecido con la palabra de Dios, pero no siguiendo los rituales o la ley escrita en el Pentateuco. Entonces, esta sección nos corresponde a nosotros. Y esta parte del templo, justamente, dice el Señor, estaba diseñada para que nosotros, los gentiles, pudiéramos entrar a la presencia de Dios y orar y clamar a Él. ¿Ok? Tristemente, los hebreos, como lo miramos hace unos segundos atrás, ellos lo usaron para hacer mercadería. Y tristemente, como ya el pastor Ricardo en varias ocasiones lo ha compartido, robaban a la gente con el tipo de cambio y con los altos precios que tenían en los animales. Era un abuso excesivo, era un abuso horrible, que el Señor por lo mismo entra de esta manera, de una manera, se puede decir, violenta, y volca lo que son las mesas para cambiar y lo que es el negocio de ellos. Pero hermanos, donde quiero que nos concentremos en esta mañana o en esta tarde ya, es justamente en esta frase, como les comentaba. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y quiero que miremos 3 ejemplos acerca del poder de la oración. El día jueves estuvimos justamente en un servicio especial. Para los que no pudieron estar aquí, el día jueves hubo un servicio especial en el aspecto de que se centró más que nada en orar, ¿okay? En clamar al Señor. Esto es importante. Y hoy quiero que veamos el por qué. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante orar y clamar al Señor? ¿Y por qué el Señor pareció muy importante cuando vengamos al templo, se puede decir, a este lugar, que yo sé que no es el templo de Jerusalén, no estamos de hecho no existe ya el templo, pero este lugar sí ha sido consagrado para el Señor. Las actividades que tenemos aquí es justamente para alabar al Señor, para escuchar su palabra, pero principalmente el Señor nos pide o nos llama también a la oración. Que donde ustedes se congreguen, ustedes busquen tiempo para estar conmigo y hablar conmigo, dice el Señor, y que este lugar, este templo o este gimnasio, lo que sea dedicado justamente para buscar al Señor. Pero, ¿por qué para el Señor es tan importante? Bueno, vámonos primero al primer libro de Samuel. Si usted está siguiendo la lectura, vamos a ver el primer ejemplo en el primer libro de Samuel. ¿Ok? Vamos a ver 3 ejemplos. Ok, voy a ver el reloj para no extenderme de mucho. ¿Ok? Pero bueno, en el primer libro de Samuel, usted, como le comento, si está leyendo la lectura cronológica, lo cual le invito a que lo haga, si no lo ha hecho, ya sabe, ahí
la parte de atrás, y no si enfrente también están el plan de lectura. Usted puede ir siguiendo ese plan y prácticamente estamos compartiendo en base a ese plan de lectura también, ¿ok? Durante a lo largo de este año. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 1, si usted está familiarizado con este pasaje, usted sabe que estaba el Cana y este varón, pues no especifica la palabra de Dios por qué, pero él decidió tener dos esposas. ¿Okay? Ahí ya empezamos mal. En serio. Y la palabra de Dios declara por qué el gran problema que había. Los poquitos hombres que tuvieron dos esposas, hubo caos en su casa. ¿Ok? Y en el caso de Elcana no fue diferente. Estaba casado con una esposa que se llamaba Ana y con otra esposa que se llamaba Penina. Voy a dar una pequeña remembranza. Iba a asumir que todo el mundo sabe este pasaje, pero bueno, voy a dar una pequeña rápida remembranza de este hermoso pasaje. Ana era estéril, no podía tener hijos. Penina tenía al parecer muchos, ¿okay? Algo similar como lo que sucedió con Raquel y Lea, ¿okay? En tiempos de los patriarcas. Pero en este caso en especial, dice la palabra de Dios que Penina era muy insidiosa o era malosa, se puede decir, y atormentaba a Ana, ¿okay? Porque no podía tener hijos. En aquel tiempo, tristemente hoy, la cultura, Satanás o el mundo, lo que ustedes quieran, ha sido muy astuto y ha vendido la idea de que los hijos son un problema, ¿ok? Y hoy tristemente, y estoy hablando yo desde mi juventud, ya he escuchado eso también, pero hoy con más fuerza, dice, no, pues al tener hijos es un problema, por muchas cosas, no me voy a meter en ese tema. Pero vemos en Génesis capítulo 2 y capítulo 1, que el Señor da la bendición al hombre y a la mujer diciendo fructifiquen y multiplíquense, ¿ok? Entonces, por lo tanto, dijo Dios que los hijos son una bendición. Hasta ahí cierro comentario y regresamos a Ana. Ana, por lo mismo, ella estaba afligida, estaba en gran angustia y dolor porque ella no podía dar hijos. Prácticamente parte del llamado que ella tenía, se puede decir, y lo tenía en aquel tiempo toda mujer, era, sabes que yo quiero dar hijos, yo quiero que la descendencia, yo quiero ser obediente, se puede decir, al Señor y dar hijos a mi esposo y que la descendencia y que la nación de Israel y que el clan se fortalezca por medio de los hijos, ¿ok? Bueno, vámonos ahora sí al versículo 9 del primer libro de Samuel. Y dice así la palabra de Dios que rápidamente, cuando iban cada año, Penina la provocaba, dice, lloraba a tal punto Ana que ni siquiera quería comer. Pero el versículo 9, la situación va a empezar a cambiar. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar mi aflicción, mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12, mientras ella continuaba en oración, delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Entonces Elí dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino.
Pero Ana respondió: no, Señor mío, no soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ok, hasta aquí vamos a dejar la lectura. Robert, ayúdame a poner la Biblia de la 60, por favor, la Reina Valera 60, ahí en los monitores. Ok, se me olvidó comentarle antes del servicio. Gracias, Robert. Pero la versión que tengo la de las Américas, es muy similar a la Reina Valera 60. Ok, pero bueno, regresamos nuevamente, hermanos. Entonces, si usted está familiarizado con la historia, que espero que sí, sabe que el Señor respondió la oración de Ana y quitó la vergüenza o el oprobio que ella tenía. Pero ¿qué hizo la diferencia, hermanos? Fue justamente la oración, el clamar a Dios. Hermanos, en tiempos bíblicos y hasta el día de hoy tengo entendido que aquella persona que no puede tener hijos, hasta no tengo entendido, sé que hay métodos con la mano del hombre, pero me refiero de manera natural. Y el Señor hizo este grande milagro a esta mujer que estaba, y fíjense, no sé si se dieron cuenta, pero en este pasaje que acabo de leer, desde el versículo 10 hasta el versículo 16, 3 veces se menciona que estaba Ana angustiada en espíritu, en gran aflicción, en gran angustia, en congoja. ¿Ok? Hermanos, no sé si ustedes han pasado por una situación así, o posiblemente alguien está en una situación así, de gran angustia, de gran dolor, de gran aflicción o de tristeza en el corazón. La solución, créanme, yo sé que va a decir, hermano, pero es que eso todo el mundo lo dice, sí, pero es la verdad. La solución está en el Señor. Y tu trabajo y mi trabajo en este caso es clamar al Señor, hermanos. Dios le dio este hijo a Ana, que ustedes ya saben el nombre, justamente el nombre del libro. Su nombre fue Samuel, gran profeta delante del Señor. Desde pequeño el Señor le empezó a hablar. Y lo importante aquí, hermanos, es que Ana escribe una hermosa oración en el capítulo 2. Este capítulo 2, hermanos, o sea, creo que ya lo comenté alguna vez, pero este capítulo 2 fue el que a mí me quitó el temor en el COVID. Si recuerdan, el 2020, hace aproximadamente 5 años atrás, estaba todo el mundo volcado en que no se acerque a nada. Si agarra una perilla, lávese las manos. Si agarra las llaves, lávese las manos. Hubo personas que destruyeron su vehículo por ponerle tanto desinfectante y sus manos también se le hicieron pedazos. Y pues era un mensaje así estridente, estaba por todos lados. Y me entró miedo. Y dije, ay Señor, dije, ¿y si me pega? ¿Y si le pega a mi esposa? ¿Y si le pega a mi hijo? ¿Y si alguien se va de la familia? Señor, ayúdame. Pero el canto de Ana, el Señor me habló. Y el pasaje que el Señor me habló fue en el versículo 6 del capítulo 2. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. Lo que el Señor me recordó con este versículo de este canto fue: el Señor tiene el control de esta situación. Él tiene el control de mi vida. Y si Él quiere, me voy a morir con este virus. Y no va a haber nada que pueda hacer. Obviamente el Señor, y a los otros que estamos aquí, decidió lo contrario, tuvo misericordia de nosotros. Pero este hermoso canto, o esta oración que hizo Ana, a mí me dio fortaleza.
Y solamente quiero leer los primeros versículos, porque quiero que usted, hermano o hermana, si usted ha orado al Señor, ha clamado y el Señor ha respondido su oración de manera favorable, como lo hizo Ana, como lo hizo con Ana, usted y yo debemos de orar este capítulo 2. Solamente voy a leer los primeros versículos, versículo 1 al 3. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Hermanos, Ana lo que hace es alabar y exaltar al Señor. Y lo único que tuvo que hacer, dice aquí la palabra de Dios, fue justamente clamar a Dios, derramar su angustia, su dolor, su congoja delante del Señor. Y el versículo 18, bueno, voy a leer del versículo 17 del capítulo 1, dice: ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante los ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino y comió, y ya no estaba triste su semblante. Después de eso, en el versículo 19 al final, dice: Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y esto es importante, hermanos. Cada oración, cada plegaria, cada súplica que usted hace al Señor, el Señor la tiene presente. Al Señor no se le olvida. Puede que usted se haya olvidado una petición o algo que el Señor haya clamado, pero el Señor lo tiene presente. Créanme, hermanos, se los digo por experiencia propia. Muchas veces me pasa una situación y se me viene a la mente, o yo pienso que el Señor me trae a la mente: ¿te acuerdas cuando me pediste eso? Ya ni me acordaba, Señor, gracias. Hace años. Y el Señor me recuerda, pero yo no me olvidé. Tú ya ni te acordaste, pero tú me lo pediste con el corazón. Y hermano, la diferencia aquí justamente, y quiero que se quede esto, que se quede esto en nuestras cabezas, o en nuestra mente y nuestro corazón, es que la primera herramienta, la primera cosa que usted y yo debemos de hacer es clamar a Dios. En este caso, Ana fue sanada de manera milagrosa. No hay ni había poder humano que pudiera sanarla de esta situación. Pero como lo dice Génesis capítulo 18, versículo 14, dice: ¿hay algo difícil, hay algo demasiado difícil para el Señor? No hay nada. Lucas 1:37 dice algo similar: porque nada hay imposible para Dios. Bueno, no importa la circunstancia que usted y yo estemos pasando, el Señor tiene poder para revertir cualquier circunstancia, aún la esterilidad de una mujer. Y ustedes saben la historia, si no, se las digo. Ana no más tuvo Samuel, ¿ok? Ana tuvo más hijos y más hijas. Y si no está, ¿dónde dice eso, hermano? En el capítulo 2, versículo 21. Dice: el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Entonces, Ana, de no poder tener ni un bebé, ahora sí tuvo 6. Imagínense, ahorita ya alguien que tiene 6, no, un familión. Pues Dios la bendijo grandemente, porque en el momento de su angustia y dolor, ella clamó y buscó al Señor. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y para eso, ahí sí, yo sé que este pasaje no lo hemos leído a lo largo de este año,
Pero vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Así es. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, es uno de los reyes preferidos, después, uno de los reyes que, aparte del rey David, sin duda, el rey Josafat fue un rey que temió al Señor y buscó a Dios durante toda su vida. Así está escrito en la palabra de Dios. Tuvo un error Josafat, bueno, dos. El primero fue que se emparentó con el rey Acab. ¿Y ustedes saben quién fue el rey Acab? Ese rey. Eran problemas, hermano. Y después, al final de su reinado, hace un negocio de hacer barcos con el rey Ocosías. El rey Ocosías era el descendiente de Acab, así que también perdió ahí toda la inversión Josafat. Pero quitando a Acab y a Ocosías de su vida, Josafat fue un hombre que buscó al Señor en gran manera. Y el capítulo 20 revela justamente algo similar a lo que pasó a Ana, ¿okay? Pero de manera distinta. Y es por eso que quiero que lo leamos en esta tarde. Segundo de Crónicas, capítulo 20, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Aconteció después de esto, lo que hizo anteriormente fue que él nombró jueces y personas que estuvieran enseñando la palabra de Dios para que el pueblo tuviera temor de Dios. ¿Okay? Después de que hizo esto, aconteció después de que esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. ¿Okay? Entonces vinieron algunos y le dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Hasemot Tamar, es decir, en Gadi. Versículo 3, subraya ahí, bueno, si quieren subraya su Biblia. Pero dice: Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Hermanos, son tres naciones. Los moabitas y los amonitas son descendientes, Lot, se me fue el nombre, son descendientes de Lot. Por lo tanto, se pueden decir que ellos son primos lejanos de israelitas, de los israelitas, ¿ok? Y lo acaban de leer si están ustedes leyendo la Biblia cronológica, pero ustedes saben que cuando el Señor los estaba acercando a la tierra prometida, les dio tres naciones que no podían tocar, si no me equivoco. ¿Se acuerdan cuáles son? La primera es Edom. ¿Por qué? Porque Edom, o esta nación, viene de Esaú, así es, hermano de Jacob, y dijo: a ellos no los vas a atacar, porque son tus hermanos. Y esa tierra, la del monte de Seir, está al sur de Israel, y se las di a ellos, a los descendientes de Esaú, a los edomitas. No les va a hacer daño, les dijo. Y cuando iban pasando, si estaban rodeando, le dijo, estaban los moabitas y los amonitas, y le dijo: a ellos tampoco los vas a tocar. Esa tierra yo se las di a ellos, ¿ok? Y el Señor no permite que los ataquen, aunque sabemos que los moabitas, si no me equivoco, utilizan a Balaam, y para hacerles maldiciones. Pero bueno, estas tres naciones hermanas, porque los meunitas, a lo que pude investigar un poquito, al parecer, vivían cerca de la región de Seir, o eran familiares de los edomitas, o estaban cercanos a los edomitas. En pocas palabras, lo que lo estaban atacando a Josafat eran sus parientes, sus parientes lejanos, sus naciones hermanas, en pocas palabras. Y lo estaban atacando con tal fuerza que él tuvo miedo. Ojo, el ejército que él tenía no era pequeño. ¿Ok? Hoy estamos leyendo el libro de Primera de Samuel y estamos con Saúl, si no me equivoco. El ejército que tenía Saúl era 5 veces más chico que el de Josafat. ¿Ok? Digo, porque lo traigo eso en la cabeza porque estamos leyendo eso. El ejército de Josafat, al final del capítulo 17, tenemos como comentario, era cerca de más de 1.160.000 hombres. ¿Ok? Dentro de ellos había benjaminitas, que 2 hombres donde miraban, ponían el ojo, prácticamente ponían la flecha o la piedra. Eran buenísimos esos guerreros. Así lo dice la palabra de Dios. Y la gran mayoría zurdos, ¿okay? Así que
Los que son zurdos saben que tienen habilidades especiales que el Señor les dio. ¿Ok? Bueno, aún así, el ejército era tan grande de ellos que Josafat tuvo miedo. Y la respuesta de Josafat fue la misma que Ana. Y es la respuesta que usted y yo quiero que se nos quede grabado, por eso vamos a ver 3 ejemplos. Este es el segundo. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que él proclamó, se dispuso a buscar al Señor. En la versión 60, es que esa es la actualizada, pero bueno, en la Reina Valera 60 dice que humilló su rostro y consultó al Señor. ¿Ok? Él se humilla. Josafat dice, no puedo, y de hecho lo dice en el versículo, así es, versículo 12, ahí está en el capítulo 20, si quieren leerlo conmigo. Oh Dios nuestro, ¿no juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos a ti. El problema está tan fuerte que no tengo manera de cómo atacarlos. Y tiene un ejército de más de 1,000,000 de soldados. Y decían, no tengo nada que hacer contra ellos, me van a hacer pedazos, me van a hacer garras. Él se humilla y él declara, no tengo yo la fuerza, Señor, para poder solucionar este problema. Tuvo miedo. Y eso, hermanos, es normal hasta cierto punto en nuestras vidas. Cuando hay una circunstancia difícil, algo que usted y yo no podemos controlar, o se levanta un enemigo poderoso y fuerte, que usted y yo no le vamos a poder hacer frente de ninguna manera. Es que esa persona tiene mucha influencia, tiene mucho poder, tiene un cargo fuerte, ¿sabes qué? Me va a hacer pedazos, no tengo manera. Me va a mandar al bote o me va a una demanda y me va a dejar en la calle, qué sé yo. Lo que tú quieras, estoy tratando de pasarlo en nuestro tiempo. Lo que hace Josafat es lo más sabio que usted y yo podemos hacer. Humillarnos delante del Señor y buscar su rostro. Señor, tú tienes el poder y tú tienes la autoridad. Tú puedes hacer que la situación cambie. Y en el versículo 14, me encanta este pasaje, hermanos. No me quiero extender mucho, pero es importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Crónicas capítulo 20. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo Jaasiel, presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Y cuando Josafat clama, el Señor responde. Y hermano, no sé si a ustedes les ha pasado, pero al momento de estar orando muchas veces, o estar clamando al Señor, el Señor te trae pasajes de la palabra de Dios. Espero que así sea, o posiblemente, si no es de esa manera, puede ser por un hermano, o por la predicación del pastor Ricardo, de quien sea, o un hermano que dé consejería en base a la palabra, no importa. Pero el Señor, cuando usted y yo clamamos a Dios, Él te va a hablar. Él te va a dar respuesta. Él no es un Dios mudo. No es como los dioses de este mundo, que dice que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. No, nuestro Dios, Él tiene un brazo poderoso. Él tiene todo poder y autoridad y Él también habla. Y Él te va a hablar, como le digo, de diferentes maneras y diferentes formas. En este caso, usa a un descendiente de Asaf. Muchos salmos fueron compuestos por este varón y sus hijos o sus descendientes. Pero lo que sigue es muy importante, hermanos, del versículo 18. Una vez que el Señor te hable, tenemos que hacer lo que hizo Josafat. Entonces Josafat, versículo 18 del capítulo 20 de 2 de Crónicas,
Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Lo que hace Josafat es decir, sí, Señor, lo creo. Yo sé que tú tienes el poder. Dice que se inclina delante del Señor y le adora, hermanos. No hay mejor cosa que ustedes y yo podamos hacer que inclinarnos y doblar nuestras rodillas delante de Dios. Sea que tengamos un problema como el de Ana, un problema de salud, se puede decir, y de angustia, o en el caso de Josafat, él ni la debía ni la temía, pero se levantan enemigos, personas, tristemente, o instituciones, lo que usted quiera. Y la historia, hermano, más para concluir ese segundo punto, es que el Señor los libra, prácticamente se matan todos unos con otros. El Señor pelea. Lo hermoso de este pasaje es que dice, cuando van de camino, Josafat le dice, pónganse a cantar alabanzas. Ya lo voy a leer. Pues, ya estamos aquí en el capítulo 20, hermanos. Capítulo 20, versículo 20. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salía, Josafat se puso en pie y dijo, óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar los cánticos, versículo 22, y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y fueron derrotados, porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente, y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Lo único que hicieron fue alabar al Señor. Se pusieron a cantar. Eran los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré. Y ya el pastor también ha predicado acerca de la descendencia de los hijos de Coré, cómo el Señor los sigue usando. Y en este tiempo, hermanos, no hay diferencia. Hay bendición al alabar a Dios, hermanos. Que no se le cierre la boca o sus labios al momento de las alabanzas. Hay liberación muchas veces. Y por eso pienso yo que hay escasez de músicos en este tiempo, de salmistas y levitas. Oren por mi hermano David para que el Señor lo siga usando. Pero es importante este punto, hermanos. Josafat primero se humilla delante del Señor, busca al Señor. Cuando escucha el mensaje, lo adora y se postra delante del Señor. Y después le canta alabanzas, hermanos. Segundo punto, entonces, primer punto, vimos que en momentos de angustia, dolor, gran angustia, el Señor la respuesta. En momentos de persecución o miedo, también el Señor la respuesta. Y vamos a tener el tercer punto, ya para después entrar a la conclusión. Ya estamos 2/3 partes adelante del mensaje, hermanos. Y vámonos a este pasaje que leímos el día jueves. Vamos a estar en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y estuvimos leyendo un poquito de este pasaje, ¿ok? El día jueves, así que le animo, hermanos, que si por alguna razón puede venir el jueves, pues venga a escuchar la palabra de Dios. Es importante también. Vamos a tocar un poquito de lo que vimos el jueves en Mateo capítulo 26, versículo 36, ¿ok? Jesús en el jardín de Getsemaní. ¿Ya están todos ahí? ¿No? Muy bien. Dice así la palabra de Dios en Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Versículo 39. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Versículo 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, busca al Señor en un momento de angustia, de gran angustia y dolor o aflicción. Pero nos da una gran enseñanza. La manera de poder vencer la tentación es la oración. Dice: velad y orad. Y sé que el jueves mis hermanos dieron una excelente exposición de este pasaje, pero por aquellos que no estuvieron aquí, la palabra velad, decían mis hermanos, es estar vigilando, estar en estado de alerta, es no bajar la guardia. Al momento que uno baja la guardia en cualquier batalla o en el deporte, vamos a decir el box, mi suegro era muy aficionado al box, me acuerdo, siempre estaba ahí mirando las grandes peleas. Pero pues el que baja la guardia, ¿qué le pasa si lo agarran desprevenido y el otro es muy bueno? No, hay unos que están quedados muertos así, han fallecido con un buen golpe que le han dado. Pero esta palabra velad es justamente eso. Está en un estado de alerta, hermanos. Me mencionaron también mis hermanos. El enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Dice, buscando a quien devorar. Y no descansa. Por lo tanto, usted y yo tampoco debemos descansar, hermanos, en la oración. No hay vacaciones para la oración. No existe. Bueno, nomás hay una manera de que usted y yo vamos a hacer de vacaciones de la oración. Y usted sabe cuál es posiblemente. Y si no, pues bueno, cuando el Señor lo gradúe, ahí, y estoy hablando cuando el Señor ya su presencia, pues ahí está, ya estuvo. Mientras tanto, dice el Señor, vela, estate al pendiente, no bajes la guardia. No digas, ¿sabe qué, hermano? Ya tengo tantos años trabajando, mire, ahí viene la Bibi, ya tengo muchos años sirviendo a los niños, ya estuvo, que lo hagan otros. Mientras el Señor no te diga que no lo hagas, no lo dejes de hacer. ¿Ok? Mientras Él no te ordene, y prácticamente si te ordena a dejar de hacer algo es porque te va a poner a hacer otra cosa. No existen vacaciones, hermanos, delante del Señor. Su trabajo es velar. Y dice, y orar, hermanos. Seguir clamando, seguir orando. Yo le doy muchas gracias a Dios por todos sus hermanos que ya están jubilados, hermanos y hermanas. Porque yo sé que la gran mayoría de ellos son grandes guerreros de oración. Y en mucha y gran parte hay éxito, se puede decir, en las obras que hay. Vino mucha gente, el Señor tocó mucha gente, sí, es que hubo guerreros orando. Y muchas veces los más jóvenes andan de aquí para allá, que se haga esto, que hace lo otro, que la escuela, y que los estudios, y que no sé qué, y que bla. Pero esos guerreros que están orando día y noche, como dijo el pastor, decía, no, es que yo me levanto a las 3 de la mañana, a las 4. Y el Señor, y el pastor sabe por qué el Señor lo levanta. Y si usted lo ha levantado también, a mí pues sí, también a esa hora. Sabemos para qué el Señor lo levanta. No es para que te pongas a pensar qué va a hacer en el día. Es para ponernos a clamar y orar. Hay poder, hermanos, en oración. Hay poder contra esta carne. ¿Ok? Y la manera de mantenerla sometida
De hecho, así lo dice en 1 Corintios capítulo 9, ya estamos casi por terminar. Pero para cerrar ese tercer punto, lo dijo Pablo, fíjense, en 1 Corintios capítulo 3, perdón, capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Versículo 24. 1 Corintios 9, 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Versículo 27, subráyele. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Dice, mira, el deportista, el atleta, si hay alguno aquí, se abstienen, se duermen temprano, no comen comida chatarra, los hot Cheetos ni los prueban. Todo ese montón de veneno que bueno, cierro comentario. El punto es que ellos se abstienen para poder obtener un mejor rendimiento. Comen bien, duermen bien, toman lo necesario, no comen cochinadas. Lo comen para agarrar una medalla que después los nietos ni lo van a agarrar, lo van a ir a empeñar. Punto. Pero dice Pablo, yo no estoy peleando por algo corruptible, es por algo incorruptible. Y yo golpeo mi cuerpo. Hermanos, si el día jueves usted ayunó, su cuerpo le estaba pidiendo a gritos por lo que fuera. Que sea, ya llegó un momento en que es que lo que sea no le hace, hasta lo que no me gusta, hasta las tortillas frías no le hace, pero quiero comer algo. Su cuerpo está peleando. Y él quiere que lo alimente. Y cuando no le hace caso, hace berrinche. Pero dice Pablo, yo lo golpeo. Tú no mandas, papá. Aquí el que manda es el Señor. Y este día voy a buscar al Señor con más intensidad. Eso es lo que es el ayuno. Voy a buscar hacer su voluntad y clamar por esa situación con mayor intensidad. El ayuno es golpear a tu cuerpo. Y yo sé, el cuerpo no quiere. Cuando el hermano va a haber ayuno tal día, ¿quién va a ayunar? Ya cae todavía, ¿no? Pues no sé, a ver, depende cómo ande de ganas. Si no, es como muy mareado, pues, no. O sea, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Es una manera, hermanos, de someter la carne. Y justamente el objetivo del ayuno no es simplemente dejar de comer. Es dejar de comer, sí, decirle no a tu cuerpo y buscar al Señor. ¿Sabes que ese tiempo que durabas para ir a comprar la comida o para tu lonche, sabes qué? Ese tiempo a orar, ese tiempo a leer su palabra. Quiero alimentarme de Él. Yo quien necesito. Y por lo general, y pienso que así es, el Señor te da fortaleza espiritual. Y empiezas a ver la vida de manera distinta. Ya lo que te importaba tanto, ya no, ¿qué me importa? Si no alcancé, no pasa nada. Que coma otro, no importa. Pero si no, si decidimos ser desobedientes, pasa lo que dice en Efesios, capítulo, ya estoy en la conclusión, ¿ok? Ya estamos concluyendo. Bueno, ¿cuándo va a acabar? Ya tengo hambre, ¿no? ¿Verdad? Espero que nadie diga eso. Si no, someta su carne, dígale, no, vas a comer más tarde hoy. Dígale, no, ahorita no, estamos en tiempo de la palabra. Primero Dios, y luego vemos a ver qué sigue para comer. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, di así la palabra de Dios. Versículo 30, perdón. Efesios 4:30.
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Miren, hermanos, para concluir, dice la palabra de Dios ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios para todo el creyente, ¿ok? Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y me regreso a Mateo capítulo 21. Que el Señor entra en el templo y lo que hace es que limpia el templo y proclama, dice, este templo, y ahora lo paso a nuestra vida personal, este cuerpo donde habita el Espíritu Santo debe ser llamado una casa de oración. Hermanos, usted y yo debemos de hacer esto una disciplina. No lo va a querer la carne, nunca lo va a querer. Media hora más de sueño. Hoy ya estoy muy cansado, ahorita no puedo orar, no tengo que dormir temprano, porque mañana va a ser un día pesado. Disciplino mi cuerpo y lo golpeo y vas a orar, te vas a levantar. Te vas a levantar y vas a clamar al Señor y le vas a buscar de todo corazón. Si decide vivir en la carne, hermano, posiblemente va a contristar al Espíritu, como dice Efesios capítulo 4. Y va a empezar a tener problemas con la amargura, con el enojo, con la ira, con los gritos, con los insultos, toda clase de malicia, dice la palabra de Dios. La manera de vencer, hermanos, está en la oración. 3 ejemplos, hermanos. Ana estaba afligida, muy acongojada, buscó al Señor, el Señor le dio un gozo. Josafat estaba siendo atacado por sus enemigos, ni la debía ni la temía, se levantaron un montón de 3 naciones fuertes y vamos a hacer pedazos a los israelitas. Él se humilla delante del Señor, clama a Dios y el Señor lo libra. Pero el Señor Jesús dijo, hey, pero ustedes mis muchachos, ustedes mis hijos, mis hermanos, los que yo compré con mi sangre, velen y oren para que no entren en tentación, para no caer en esas cosas. Oh, es que el hermano lo agarraron mal parado, ¿no? Pues, al contrario, con la guardia en alto, orando y clamando a Dios, hermanos. Y cierro con esto. Y quiero hacer una invitación para todos, hermanos. Ana denota que ella estuvo en el templo inclinada delante del Señor orando. Josafat dice que él puso su rostro en tierra y oró al Señor. Y el Señor Jesús en el monte de Getsemaní, o en el jardín pero de Getsemaní, dice que él inclinó su rostro al suelo y oró al Señor. No le dé vergüenza pasar al frente, inclinar sus rodillas delante del Señor y clamar a Él. Él lo merece. Él es el único que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia y situación. Lo he dejado claro en lo que dice la palabra de Dios. Y hermano, de todo corazón les invito. Si alguien por alguna situación tiene alguna petición, situación difícil, un ataque, o lo que usted quiera, le invito a que pase ahorita, al momento de que mi hermano toque las alabanzas, pase a hablar con el Señor. Incline sus rodillas delante del Señor. Él tiene poder, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Porque sin duda nos has dado una excelente arma, Señor, contra el enemigo y contra la carne. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en esta área, en la lectura de tu palabra, pero también en la oración. Que te busquemos día y noche, así como lo hizo Josué capítulo 1. Y así como tus grandes siervos, Señor, como Daniel, que te buscaba durante la mañana, durante el mediodía, durante la tarde. 3 veces te buscaba en oración. Y así como nuestro maestro,
Cristo Jesús también pasaba noches enteras en oración y se levantaba muy de temprano para buscarte en oración. No somos ni mejores que ellos en ninguna manera. Te pedimos, Señor, que pongas esa hambre de buscarte cada día, de buscar tu presencia, Señor, y someter esta carne, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y me pongo en tus manos, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.